Ha vuelto a surgir que para algunos es un fantasma que estaría detrás de un montón de cosas en términos internacionales, que es el gobierno de Irán. Bueno, fue elegido un nuevo presidente en Irán, Ebrahim Raisi, y bueno, acuérdense que el presidente Donald Trump se retiró de un acuerdo que había generado Barack Obama con el gobierno de Irán, y de pronto tenemos a un nuevo presidente que empieza a hablar golpeado muy fuertemente respecto del mundo exterior y las relaciones con Irán. Y sobre eso queríamos conversar con Raúl Sor. ¿Qué trae esto de nuevo, Raúl? Y qué evidentemente se puede hacer con un país que ha estado en el entredicho de buena parte del mundo occidental desde hace ya muchísimo tiempo, y particularmente Estados Unidos y los países europeos. Efectivamente, hola Fernando. Es una situación, digamos, compleja. El presidente Raisi es recién elegido, lo eligieron el sábado, y es un hombre que viene de una, digamos, de la más rancia base religiosa de Irán. Él es el juez más importante de Irán, y tiene a su favor, y por eso obtuvo una muy buena votación, más del 60% de los votos, pero hay que aclarar que en Irán hay un filtro muy duro y pasa muy poco, que es a través de un consejo religioso que determina quién puede ser candidato y quién no puede ser. Y por supuesto, la mayoría de lo que podríamos llamar la centroizquierda, el progresismo, ni siquiera se acercan. Es decir, solamente los candidatos son escogidos entre un núcleo selecto de confianza absoluta de los jerarcas religiosos, del ayatolá. De manera que Raisi viene de ahí y fue un juez que tiene una trayectoria bastante oscura en un sentido y luminosa en otro. La oscura es que en 1988 Irán, cuando estaba en la guerra con Irak, sufrió una invasión y Raisi fue uno de los encargados de ir a juzgar a aquellos que habían participado en este intento de invasión desde Irak a Irán, y él le correspondió impartir sentencias, y abundaron las sentencias a muerte que se ejecutaron. Mucha gente fue ejecutada por sentencias dictaminadas por él. Hay un debate sobre la cantidad de sentencias, hay cifras muy variadas, pero fue una cantidad sustantiva. Hay mucha gente que estima que en muchos casos se trató lisa y llanamente de asesinato. De manera que él tiene esa sombra oscura, pero por otra parte, y eso es la base de su popularidad, en Irán hay una gran corrupción. Y este Raisi, este juez, se ha caracterizado por ser bastante recto. No hay denuncia de corrupción en contra suya, y al contrario, él investigó una serie de casos y logró, en alguna medida, esclarecer y castigar a los responsables. Y eso le ha dado esta popularidad en un país que está en absoluta crisis económica. Irán está muy urgido, está sometido a sanciones muy severas, pero muy severas por parte de Estados Unidos y también de algunos países occidentales que acompañan a Estados Unidos en esto, pero se ha tratado de buscar una salida, y por eso se llamó a esta reunión en el 2015 para encontrar una salida. Y el tema de fondo era que se acusaba a Irán de estar fabricando o tener la capacidad de fabricar una bomba atómica. Y los principales países europeos, Rusia, Estados Unidos, se reunieron para buscar una salida a esto y que Irán entregara alguna garantía. Y el presidente Obama fue quien lo negoció con los iraníes, y todo muy bien hasta que llegó Donald Trump, que se salió del acuerdo, ¿no? Y dijo: yo no confío en absoluto en Irán. Y en eso Israel tuvo una mano muy importante, porque los israelíes nunca han confiado en Irán y sospechan de que Irán dice una cosa y hace otra,
Y bueno, así se ha llegado a esta situación actual en que las conversaciones están paralizadas y Estados Unidos le pide a Irán ciertas garantías para que pueda volver y Estados Unidos reintegrarse a este grupo que negoció la salida anterior, pero Estados Unidos le dice: queremos garantías de que ustedes no están fabricando una bomba atómica. Y los iraníes dicen: un momentito, es decir, nosotros no vamos a dar ninguna garantía. Primero, ustedes nos levantan las sanciones, que son muy drásticas, es decir, le han cortado mucho el comercio y las posibilidades de venta de petróleo, o nosotros vamos a, digamos, no vamos a ir a estas negociaciones. Y en eso están precisamente en este momento. Y hoy día la especulación es quién tiene mejores posibilidades para sacar a Irán o revertir la situación y generar un diálogo entre Occidente, Estados Unidos principalmente, e Irán. Un duro, como es Raisi, o Rouhani, que era el presidente anterior, que era un moderado, un reformista, pero que no tenía suficiente apoyo dentro de los círculos de poder en Irán, y que en la medida que no pudo levantar las sanciones fue perdiendo fuerza. Y ahora hay quienes piensan que un duro quizás tiene una mano más fuerte para poder negociar también de cara al interior del país. Ahora, Raúl, hemos conversado bastantes veces sobre el Medio Oriente en general, asociado a cuáles son los poderes fácticos, los factotums que están detrás de determinadas cosas. Lo vimos cuando hablamos de lo que estaba pasando en Yemen, de lo que Israel sospechaba en términos del apoyo de Irán a una serie de actos terroristas contra Israel, la situación que vimos con Arabia Saudita. Con los hutis. Exactamente, con los hutis. Entonces, ¿dónde calza aquí este nuevo Ibrahim Raisi, que es una persona conservadora, ortodoxa desde el punto de vista religioso, en el contexto de lo que se estaba viendo que era la influencia de Irán en la zona? Bueno, hay una incógnita. No se sabe. Hay quienes dicen es más fácil negociar con un duro que con un blando. Es decir, un duro por lo menos tiene el respaldo y va a tener mayor autoridad de cara a su propio pueblo. Lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, y además, como siempre lo hemos conversado en el Medio Oriente, siempre suelen irrumpir situaciones no previstas. Y en estos momentos se lleva a cabo una guerra subterránea, en la sombra, entre Israel e Irán. Israel ha atacado instalaciones, ha provocado incendios en reactores nucleares, le metió un gusano Stuxnet en toda su red de información nuclear, esto ya hace algún tiempo, pero hace poco le logró producir una explosión dentro de unas centrales nucleares. Han habido explosiones, buques que han sido atacados, se presume por Israel. Estas cosas nunca se declaran, pero esa es la presunción. Y por su parte, también los israelíes tienen sospecha que los iraníes han estado tras algunos atentados, sin ir más lejos, uno en la Argentina. Pero, digamos, nunca, nada de esto en general se puede probar. Es decir, son atentados o ataques sin bandera. Por lo tanto, tú puedes decir, lo lógico es que haya sido este país u otro, pero no se sabe, e Israel sigue absolutamente opuesta a cualquier acuerdo con Irán. Los israelíes están convencidos, y Naftali Bennett, que es el nuevo primer ministro que ha reemplazado a Netanyahu, es decir, hay un cambio de gobierno en Israel y eso podría haber facilitado las cosas, pero todas las declaraciones que ha hecho el primer ministro Bennett son muy duras y insisten en que Irán es una amenaza existencial para Israel y que Israel está dispuesta a hacer todo lo que necesite para impedir que eventualmente Irán llegue a tener un arma atómica. Irán siempre ha negado que esté fabricando un arma atómica, lo niega absolutamente, pero sabemos que en este tipo de cosas, negar algo, es decir, cuando estás hablando de este tipo de armas estratégicas, normalmente los países cuando la tienen lista
hacen unas detonaciones, bueno, y una vez que han hecho la detonación dicen, sí, en realidad la estábamos desarrollando, pero ahí ya es muy tarde, todo ha cambiado. Por lo tanto, es una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista internacional. Ahora, la otra pregunta que tiene que ver con Irán, inmediatamente antes de Raisi, en algún momento dado se dio alguna posibilidad en esa zona, particularmente en Irán, de una mayor, no sé cómo llamarle, pero una mayor liberalidad, llámalo así, de la población. Tú dijiste hace un ratito que todavía existen los filtros de un grupo de personas notables que deciden quiénes son candidatos. Veíamos en las imágenes que todavía, bueno, hay mucha ausencia de mujer en la participación. Es decir, no ha habido ningún tipo de mayor, si tú quieres, cercanía, no te digo a los actos modernos de Occidente, digamos, para nada. Estoy pensando en términos de que sea un tema el incorporar, por ejemplo, a la mujer a la sociedad moderna o hacer que la religión no necesariamente sea la matriz que define todos los cargos. Sí, para todos los efectos prácticos, Irán es una teocracia. Es decir, la autoridad religiosa es la autoridad máxima y lo que se puede hacer es dentro de los márgenes que el ayatolá permite que se desarrolle. Por lo tanto, eso no ha cambiado y la situación de la mujer ha sufrido una regresión enorme desde que se impuso el actual régimen teocrático. Como en la mayoría de los países musulmanes, hay una gran discriminación hacia la mujer y, bueno, ahora en su conjunto tienen que usar las vestimentas requeridas por los códigos religiosos, hay actividades que les están vedadas y Irán aplica códigos de justicia religiosos como lapidaciones, ahorcamiento, en fin, hay una serie de situaciones que son bastante cuestionables desde el punto de vista de la cultura occidental, de la cual Irán fue miembro. O sea, esto es una regresión desde esa perspectiva. Desde el punto de vista social, había hecho algunos progresos, porque hay que tener en cuenta de dónde viene Irán. Irán, digamos, el Irán actual religioso, es la continuación del Shah de Persia, o sea, el Shah de Irán. Y el Shah era también un elemento, aunque laico, profundamente reaccionario, especialmente desde el punto de vista económico y de la discriminación de sectores de la población. Y había una gran pobreza. El gobierno religioso que le siguió fue visto como un avance del punto de vista de las condiciones de vida. Pero hoy día, esto ya, debido en gran medida a las sanciones, Irán no ha podido hacer uso de la enorme riqueza petrolera que tiene. Y bueno, ya también estamos viendo que el petróleo en el futuro no va a ser lo que fue hasta ahora. Sí, pues. Bueno, Raúl, estaremos atentos a ver cómo discurre este nuevo presidente de Irán. Muchas gracias, que te vaya bien.